Buenos días a todos, espero que estén muy bien, espero que estén todos ahí en casa cuidándose como debemos estar haciendo todos en este momento. El tema de hoy, y gracias a ustedes por estar acá, es los líderes después de la crisis, pero antes de pasar al tema en sí, permítame presentarme y presentar al grupo DNA. Mi nombre es Alejandro Arévalo, soy gerente ejecutivo para el grupo en Colombia y el grupo DNA es un grupo de 5 compañías, tanto de consultoría como de tecnología, orientadas todas al capital humano. Y principalmente tenemos 3 negocios. El negocio de hunting o reclutamiento y selección, donde tenemos para la gerencia media y alta, donde atendemos a través de nuestra compañía DNA Human Capital, y el reclutamiento y selección para los cargos de la base, donde los atendemos a través de nuestra empresa de Bonding, que es una plataforma digital. Después tenemos nuestro negocio de outplacement, donde también tenemos 2 compañías, DNA Outplacement, que se encarga de atender los programas para la gerencia media y alta, y nuestra plataforma digital Genes, que es el mismo programa con su mismo contenido y el mismo fondo, pero todo puesto a través de una plataforma que se llama Genes, el outplacement para las posiciones de la base. Y nuestro tercer negocio es de estudios salariales y lo atendemos a través de nuestra plataforma Show Me the Money. En total, 5 compañías, más una unidad de negocio que se llama DNA Assessment, donde trabajamos el desarrollo, el development de las personas que ya están en la empresa. Así que ese es el grupo, grupo multinacional con presencia en todo Sudamérica más Estados Unidos. Y eh, no siendo más, creo que podemos empezar. Lo primero que les quiero pedir es que si tienen alguna pregunta, por favor váyanla escribiendo. Me encantaría ir respondiendo a medida que vamos avanzando en la charla. El que la quiera también dejar para el final, sin ningún problema, pero si podemos interactuar, que no es fácil. El que ya ha hecho alguna vez un webinar sabe que no es fácil poder llegar a interactuar con las personas porque no los veo y no los escucho, pero si lo podemos hacer a través de sus preguntas, escríbanlas sin problemas que los estoy leyendo y lo podemos ir revisando. Ahora sí, entrando en materia, un tema que nos pareció muy importante en el grupo hablarles a todos ustedes, y es qué pasa con los líderes después de toda esta crisis. Principalmente, y lo veníamos hablando ya hace un par de meses, hoy los líderes o los gerentes de las compañías tienen 2 retos muy grandes. Uno es liderar a las nuevas generaciones, como los millennials, y hay muchas otras, los centennials, los baby boomers, pero quiero enfocarme en los millennials porque, según los estudios, el próximo año, para 2000, o en los próximos 2 años, máximo 2022, la gran mayoría, es decir, más del 51% de nuestra fuerza laboral serán millennials. Así que ya no son casos alejados, es una realidad. Tenemos que empezar a enfocar nuestro estilo de liderazgo en estas nuevas generaciones. Ese es el primer reto. Y dos, un reto que se nos apareció de la nada hace unos meses, y es cómo liderar después de una crisis, cómo liderar con mercados contraídos por medio de una pandemia, y cómo liderar a los equipos que posiblemente no son los mismos, o que su moral se ha caído, hay ansiedad, hay incertidumbre por medio de todo esto que está pasando. Así que principalmente esos son los 2 retos que tiene un gerente. Uno que ya lo traíamos arrastrándolo, el de las nuevas generaciones, y otro que recién aparece, y es el de la crisis. Así que veamos, lo primero que quiero mostrarles a ustedes es, déjame aquí un cambio, ya, mostrarles cuál es el perfil de motivaciones de un gerente, cuáles son esas palancas motivacionales que tienen no solamente los gerentes o los líderes, las personas en general, pero vamos a hablar enfocados a los gerentes y a los líderes.
Esto que ustedes ven acá son las principales palancas motivacionales de una persona: la salud, su desarrollo intelectual, el balance emocional, la realización y el propósito, sus recursos financieros, cómo contribuyen socialmente, su familia, el desarrollo afectivo, la vida social, por supuesto, creatividad, hobbies, diversión, plenitud y felicidad y espiritualidad. Eh, Ustedes que me están viendo, los quiero invitar a que vayan pensando cuáles de todas esas son las que los mueven a ustedes. Y posiblemente se van a dar cuenta qué tan lejos o qué tan cerca están de las principales motivaciones del gerente del futuro e incluso el de hoy, porque ya cuando hablo de futuro es de lo que estamos viendo a partir de hoy. Entonces, primero, quiero mostrarles cuál es el perfil motivacional del gerente de antes, del pasado. Aquí está. Les voy a hablar de las principales. Vemos cómo el gerente o el líder del pasado estaba motivado, estaba movido por su espiritualidad. Y eso tiene que ver mucho con su formación, cómo creció, cómo lo formaron en casa. Esta espiritualidad en el pasado estaba más ligada a la religión. Eh, y los países de Sudamérica y las personas que nos están viendo en Colombia, en Brasil, en Chile, en Perú, son países principalmente católicos y sabemos cómo en el pasado nuestros abuelos, incluso nuestros padres todavía, tenían una motivación fuerte por la religión, básicamente por sus creencias religiosas y cómo fueron formados en casa. Y esa era una de sus principales motivaciones. Vemos cómo la salud en el pasado no era una de las motivaciones. Ahora vamos a ver si en el futuro hoy sí. El desarrollo intelectual en alguna medida estaba presente, pero siempre un desarrollo intelectual ligado a lo profesional o al ambiente laboral. Entonces las personas se capacitaban, se formaban, hacían una especialización, algunos llegaban a hacer una maestría, pero siempre muy ligado a su profesión o a su ámbito laboral, cómo podrían formarse para hacer mejor su trabajo. Ahora vamos a ver en el gerente del futuro cómo cambió. Después estaban motivados por una realización y propósito. Aquí aparecen las dos juntas, pero ya vamos a ver la diferencia. En el gerente del pasado estaba más presente la realización, y la realización era, en otras palabras, crecer dentro de una compañía. Vimos, hemos visto muchos casos de nuestros abuelos o nuestros padres que duraban toda una vida en la misma empresa, y ese era el significado de realizarse: llegar a lo más alto en una compañía después de haber empezado como practicante. Y eso era realizarse, y eso era una de las principales motivaciones. Después, también muy marcada la motivación de su familia, y eso tiene mucho que ver con lo de la espiritualidad que hablamos al principio. Pero acá, cuando hablo de familia como motivación, quiere decir que el gerente, para, para motivarse y para ir creciendo dentro de una compañía, pensaba en cómo brindarle una mejor calidad de vida, un mejor futuro a su familia, cómo podría tener mejores ingresos o crecer, ascender dentro de la empresa para poder enviar a sus hijos a un mejor colegio o a una mejor universidad. Y esto, la verdad, es que movía a muchas de las personas para ir creciendo. Y también, por último, como de las principales motivaciones, estaba presente la vida social, pero no la vida social como la conocemos hoy. Era más un círculo social, si lo podemos llamar de otra forma, y era cómo pertenecer a cierto círculo a medida que voy creciendo dentro de una organización. Veíamos que cuando llegaban a cierto nivel dentro de una compañía, podían asistir a ciertos eventos que otras personas no podían, o pertenecer a un club, o poder ir a jugar golf con algunos gerentes o con otros gerentes de compañía. Entonces, esa motivación de vida social estaba más ligado a pertenecer, incluso a veces hasta aparentar
poder estar en cierto círculo social. Ahora les quiero mostrar, yo me imagino que ustedes ya han venido pensando, cada uno de ustedes ahí en casa, donde se encuentren, cuáles son esas motivaciones que ustedes tienen hoy en día. Porque ahora les voy a mostrar cuáles son o cuál es el perfil de motivaciones del gerente del futuro, pero que incluso ya lo estamos viendo hoy. Aquí está. Y voy a hablar, me voy a enfocar en las que cambiaron drásticamente. Y la primera es la salud. Indudablemente para el gerente o para el líder de hoy y del futuro, pesa muchísimo su salud y su estabilidad física, me refiero. Vemos como muchísimas recomendaciones de los libros y hoy a través de muchos textos vemos cómo recomiendan a los gerentes y a los líderes principalmente poder tener hábitos saludables. Y vemos cómo muchos de los gerentes hoy se levantan muy temprano en la mañana, 5:30, 6 de la mañana, 5 de la mañana, a hacer ejercicio, a trotar media hora, a hacer 3 kilómetros, 4 kilómetros todos los días. Y eso al final tiene un propósito y es, o tiene un objetivo, y es poder ser más creativos durante el día. Pues ustedes se preguntarán, ¿cómo puede pasar? El hecho de tener un hábito diario y hacerlo, tener la sensación del deber cumplido, hace que seamos mucho más creativos y tengamos más confianza durante el día porque inconscientemente ya hicimos una tarea en la mañana y nos dejó activados. Eh, Esa es una de las razones, por ejemplo, por qué se recomienda tener hábitos saludables, sobre todo a nivel gerencial y nivel de líderes, donde cargan con muchísimo estrés y mucha responsabilidad durante un día. Eh, Así que esta puede ser una de las razones por qué hoy una de las principales motivaciones para el gerente o para el líder es la salud. Después está el desarrollo intelectual nuevamente en muchísima mayor proporción que en el del pasado y sobre todo quiero marcar una diferencia y es que ahora el desarrollo intelectual no está ligado 100% a lo profesional o a lo laboral. Ahora piensen ustedes cada uno cómo lo han hecho seguramente. Quieren desarrollarse intelectualmente de acuerdo a sus gustos y a sus preferencias. Y hablo cosas tan sencillas como conocer más de fotografía, las mujeres, por ejemplo, conocer más de maquillaje y hacen cursos de maquillaje. Nosotros los hombres conocer de whiskies, de vinos, de historia de los países, historia de las guerras. Entonces, pueden parecer cosas pequeñas, pero eso es lo que nos está motivando a desarrollarnos intelectualmente. Ya no solamente el MBA, la especialización, que seguramente se sigue dando y se seguirá dando, pero en una proporción mucho más equilibrada con el desarrollo de nuestros gustos. ¿Mm? Mi esposa hoy en día quiere ser ahora experta en vinos. ¿Mm? A eso me refiero cuando en paralelo con nuestras responsabilidades del día a día queremos formarnos en cosas que nos parecen atractivas y son nuestros gustos. Después, sí estamos motivados por tener un balance emocional y sí que nos preocupa, además de tener un desarrollo profesional, tener un desarrollo como persona, y eso, digamos que recoge las dos anteriores, y tenemos salud, y si estamos plenos en nuestro desarrollo intelectual, vamos a tener un balance emocional y nos vamos a sentir plenos, no solamente en general, sino al final del día cuando nos vayamos a dormir. Ahora, en la realización y el propósito, aquí me parece importante mencionar la palabra propósito, porque es algo que quiero que veamos en más detalle más adelante. Ahora, la motivación del gerente ya no está tanto en la realización como en el del pasado de crecer dentro de una compañía o realizarse profesionalmente, sino cumplir su propósito. Tengan ahí esa palabrita en mente y guardada porque vamos a hablarlo más adelante y es bien importante cómo el gerente del futuro tiene que cumplir o se motiva por cumplir su propósito como persona. Y
por finalizar aquí en el tema de las motivaciones, vemos cómo la contribución social empieza a tener una relevancia en las motivaciones del gerente y del líder. Ahora ya no solamente pensamos en cómo aporto yo a la compañía, que es importante, seguirá siendo importante, pero cómo ahora contribuyo a los demás, cómo aporto al medio ambiente, por ejemplo, cómo desde mi puesto, cómo desde mi compañía podemos aportar a la generación de energías renovables, cómo consumimos menos energía, cómo tenemos menos impacto en la contaminación, cómo aportamos tal vez a la movilización, cómo puedo organizar horarios para impactar en la movilidad, eh, cómo también aporto a la igualdad de género, cómo contribuyo contratando personas diferentes, sea su tendencia sexual o su preferencia sexual, eh, ambientalistas, animalistas. Ahora, esa es una de las motivaciones del gerente. Y creo que según esta gráfica es la que en mayor medida nos mueve. Cómo impacto yo en el mundo y en los demás, en las otras personas, y no solamente en mí. Así que ahí están marcadas las diferencias. Eh, Allá ustedes habrán encontrado algunas diferencias con lo que ustedes tienen hoy. Piensen cómo ir más siempre hacia el gerente del futuro, porque seguramente eso los va a ayudar para tener mejores resultados. Ahora, vamos a hablar cuál es o en qué se debe enfocar el gerente del futuro y principalmente para resolver esos dos retos de los que hablábamos al principio, cómo liderar con nuevas generaciones y cómo liderar después de una crisis como la que estamos viviendo. Lo primero es que un líder es impulsado, tiene que estar impulsado por propósito. ¿Mm? Y aquí empezamos a desempolvar esa palabra que les decía antes. Un líder sin un propósito no es un líder, definitivamente. El propósito es el que mueve al líder, es lo que va a marcar en su camino. Eh, Normalmente cuando le preguntan a un gerente, a un líder hoy, y quiero que ustedes hagan ese ejercicio ahí donde se encuentren, eh, 8 de cada 10 gerentes a los que se le pregunta cuál es su propósito de vida, o no lo sabe definir o lo ata o lo define como la misión de su compañía actualmente, lo cual es un gran error, porque todos debemos tener un propósito como individuos, como personas. ¿Mm? Y normalmente es distinto al propósito de la compañía. Y esto no está mal. Lo que debemos lograr es que el propósito individual se alinee con el propósito de la compañía y así es que se logran grandes resultados como gerentes. Pero definitivamente hay que encontrar el propósito. El propósito, una clave para poder encontrar el propósito es pensar en cuáles son mis virtudes como persona, cuáles son mis principios, eso que yo no flexibilizo, no negocio, no transo, ¿eh? Y cuáles son mis motivaciones, que tiene que ver con lo que veíamos antes. Si yo logro encontrar esa mezcla entre los tres, voy por el buen camino para encontrar mi propósito. Y aquí durante todo este ejercicio de hablar del gerente futuro quiero poner algunos ejemplos porque me parece que le va dando claridad. Para encontrar el propósito, un ejemplo es Steve Jobs. Su propósito definitivamente no era ser multimillonario, no era tener una compañía gigantesca como la que llegó a tener con Apple. Su propósito de vida era hacer más atractiva la tecnología, hacerla más bella, cambiar esas cajas viejas que teníamos de computadores por algo que fuera más atractivo. Ese en realidad era su propósito y eso lo llevó a cumplir muchas otras cosas, a ser exitoso, multimillonario, tener una compañía como la que tuvo, eh, pero su propósito claro de vida era hacer más atractiva la tecnología y definitivamente lo logró. Hoy los que somos usuarios de Apple, de todos los aparatos de Apple, es porque en realidad nos parece atractivo. ¿Mm? Ya, algo otros también nos parece funcionales y ahí habrán muchas discusiones, pero lo que no tiene discusión es que él sí cumplió con ese propósito. ¿Mm?
Dos, el gerente tiene que jugar a lo grande, no se puede conformar. Y aquí les quiero poner un ejemplo de jugar a lo grande, les quiero poner el ejemplo de nuestros ciclistas colombianos. Nuestros ciclistas colombianos normalmente son personas con muy bajos recursos que nacieron en zonas como Boyacá o en Antioquia, y que a través de los años han ido luchando para ganarse en un espacio, tal vez inspirados por otras personas, o por otros ciclistas que los han inspirado en llegar allá, pero hoy nuestros ciclistas colombianos quieren jugar a lo grande, no se conforman. Nairo, Rigoberto, hoy todos quieren ser los líderes de sus equipos, ya no se conforman con ser simplemente los gregarios. Y ese es un ejemplo claro de cómo se juega a lo grande. Y el gerente del futuro y el líder del futuro tiene que pensar así, cómo de verdad juegan las grandes ligas. Tres, tiene que ser adaptable. Esta es una palabra que escuchamos hoy más que nunca, cómo podernos adaptar a los diferentes entornos y a lo que se viene presentando en el día a día, llámese crisis, coronavirus o lo que se venga en 2 o 3 meses, pero tiene que ser adaptable. Y aquí quiero poner un par de ejemplos para ser más claro. James Rodríguez, que es un extraordinario jugador de fútbol colombiano, y todos no tenemos ninguna duda, no está en discusión sus habilidades como futbolista, pero ¿por qué no llega a ser el número uno de sus equipos? Tal vez es por esa falta de adaptabilidad. No llega a adaptarse al 100% a sus equipos, y todos sabemos de los problemas que ha podido llegar a tener. Y por el contrario, en el otro extremo está Cristiano Ronaldo. Él ha jugado en distintos equipos, en el Manchester, en el Real Madrid, hoy está en Juventus, y siendo también como James un extraordinario jugador, él sí que se ha sabido adaptar y al equipo que llega a ser el número uno y está convencido de que tiene que ser eso. Y esto es una muestra clara de adaptabilidad. Eh, Hoy, por ejemplo, para traerlo a la realidad, mm, de un gerente, seguramente el gerente hoy que está sacando buenos resultados es el gerente que se ha sabido adaptar a las circunstancias del mercado y cómo poder, por ejemplo, llegar a tener una buena gestión o medición de las actividades trabajando todos desde casa, que no es fácil y es muy distinto a gestionar un equipo en la oficina, donde tienes el contacto diario de cerca. Y eso es un ejemplo también de adaptabilidad. El gerente que aún así teniendo a todo su equipo de lejos, donde se encuentre o en remoto, puede seguir gestionándolo, puede seguir acompañándolos e incluso puede seguir enseñando. Eh, y eso es importante y eso creo que hace una diferencia muy grande entre el gerente del pasado y el gerente del futuro. Luego, el gerente tiene que estar centrado en otros. Esto no pasaba antes, no sé ustedes qué opinen. Antes estábamos muy centrados en nosotros, el gerente pensaba en cómo crecer, cómo ir subiendo o escalando peldaños dentro de una compañía, así sea a costa del sacrificio de otros. Hoy no, hoy eso no pasa, hoy es mucho más evidente cuando se es individual, cuando no se piensa en equipo, y eso es importante en el gerente del futuro. Tiene que estar pensando en los demás. Y es básicamente por esto, porque si pensamos en que tenemos que cumplir un propósito en común, un propósito individual conectado con el de la compañía, pues lo que tengan las otras personas por aportar va a ser que yo logre mi propósito. Tengo que conocer los propósitos de mi equipo, tengo que conocer la individualidad de cada uno, sus gustos, sus preferencias, porque tengo que verlo como un todo. Si las personas no apoyan o no están conectadas con mi propósito y con el propósito de la compañía, muy difícilmente voy a llegar a tener buenos resultados. Entonces tengo que enfocarme en ellos. Y hoy más, hoy más que nunca pesa muchísimo la individualidad. Eh, Hoy en día está de moda la palabra de cultura, de mediciones de cultura, de cambios de cultura, y eso tiene un fondo y es las personas. ¿Por qué hoy está tan de moda y por qué es tan importante pensar en la cultura? Porque las personas ya no se tratan
o te obligan a acomodarse a una empresa, sino que pesa muchísimo la individualidad y hay cosas que las personas no flexibilizan y no negocian. Y cuando encuentran que no están alineados con la cultura de una empresa, pues simplemente se van y buscan otra. Y eso en el pasado no pasaba. Entonces, por eso es que hoy hay que conocer a nuestros equipos y estar centrado en los demás, porque si yo no logro conectar a las personas, a las 5, 15, 100 personas de mi equipo, no voy a lograr los resultados. Simplemente voy a empezar a perder fichas importantes en mi equipo. Entonces, hay que conectar, hay que conocer el propósito de los demás, hay que conocer los gustos y, y poder conectarlos entre todos. Por eso es importante el propósito. Si yo conozco cuál es el propósito de los jugadores de mi equipo, conozco el mío y conozco el de la compañía, simplemente lo que me queda por hacer es lograr conectarlos todos para alcanzar un objetivo en común. ¿Mm? 5, hay que estar enfocado en prioridades. Es tan importante lo que debo hacer como lo que no debo hacer. Y eso es lo que me va a hacer eficiente y productivo en mi compañía. Hay que saber decir que no, hay que saber, hay que saber tener prioridades en mi día a día. ¿No? Aquí quiero volver al ejemplo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, eh, su propósito es ser jugador número uno en su equipo, perfecto, y es el último que se va de los entrenamientos, el primero que llega, porque está enfocado en su prioridad, que es esa, ser número uno. ¿No? Y por último, hay que valorar a los demás. Digamos que esto recoge cosas distintas que hemos visto en las anteriores y es cómo de verdad yo valoro a los demás como persona, como individuo, ya no simplemente como un empleado que tiene que cumplir una tarea y tiene que dar unos resultados, sino de verdad cómo valoro y cómo puedo contribuir incluso a llegar a cumplir el propósito de esa persona. Al final del día, eh, la empresa está compuesta por personas y sin las personas no hay objetivo, no hay propósito, no hay empresa. Entonces tengo que valorar a los demás por lo que son. Hoy, hoy no hay espacio en una compañía para pensar, por ejemplo, en tendencias sexuales, en gustos, en diversidad. Hoy hay que aceptar a todas las personas como son, por lo que saben, por lo que conocen y por lo que pueden contribuir al propósito de la compañía. Así es que estas 6 cosas que ustedes ven ahí son las principales variables que debería recoger un gerente o un líder pensando en el futuro, pero pensando en hoy, porque el reto del que venimos hablando desde el principio, de liderar con nuevas generaciones y liderar después de una crisis, es hoy. ¿Mm? Entonces, ustedes que están ahí viéndome, y ustedes tienen responsabilidad en su compañía, tienen una o más personas a su cargo, piensen cómo conectan ese propósito de cada una de esas personas con el propósito de ustedes y el de la compañía. Ese es el único camino para poder llegar a obtener buenos resultados en el largo plazo y que sean sostenibles. Resultados de corto plazo hay muchas formas de obtenerlo, pero para que sea sostenible en el largo plazo hay que hacer esto, hay que conectar el propósito de todos, busquen el propósito personal, que como les dije hace un rato, es distinto al propósito de la compañía, a la misión de la compañía. No cometan ese error de pensar que su propósito es el mismo de la empresa. Son cosas totalmente distintas, pero lo que sí tienen que hacer es lograr conectar esos dos propósitos, el de la compañía y el de ustedes como gerente, después el de su equipo, para que de verdad los resultados se den. Y yo creo que aquí quiero volver a hacer énfasis en la adaptabilidad, porque hoy más que nunca, pensando en el reto de cómo liderar después de una crisis, es cómo nos vamos a adaptar. Y yo particularmente me he encontrado con que el teletrabajo no es algo malo. Y creo que la misma circunstancia nos llevó o nos obligó a tener que aprender a hacerlo, algo que no se había podido lograr hacer durante muchos años, pero hoy lo tuvimos que hacer y hemos encontrado cómo se puede llegar a ser mucho más eficiente y más productivo trabajando
desde casa o en remoto porque estamos enfocados y estamos concentrados en cumplir con una tarea. Eh, pero el reto también para los gerentes, los líderes o los gestores de algún equipo está en cómo poder llegar, no dejar de lado, mejor, la gestión, cómo poder seguir acompañando, cómo poder seguir enseñando y después cómo medir a sus equipos, que tal vez pueda cambiar, porque eh, lo tradicional es medir a una persona por el tiempo que pasa en la oficina, porque lo estoy viendo todo el tiempo, pero ¿qué pasa ahora que no lo estoy viendo y está sentado en su casa? ¿Cómo puedo medir su gestión o su actividad diaria? Entonces yo creo que ahí hay un reto importante y hay también que ser disruptivos y creativos en nuevas formas de medir la actividad de nuestros equipos. Creo que eso es un buen comienzo para empezar a adaptarme al nuevo entorno. ¿Cómo puedo medir sin llegar a caer en el micromanagement? Porque no se trata tampoco de eso, de estar controlando. Yo creo que hay que confiar en nuestros equipos, hay que dejar hacer las cosas, pero hay que encontrar formas de poder medir y saber cómo se están haciendo las actividades que ahora yo no veo frente a mis ojos ahí en la oficina. ¿Mm? Creo que con esto, con estas 6 recomendaciones, cierro el tema de cómo deberíamos adaptarnos en este nuevo entorno y con las nuevas generaciones. Eh, Así es que si hay alguna pregunta, por favor, escríbanla. Voy a responder algunas preguntas ahora, si es que las hay. Ok. Bueno, Valentina Petronio nos dice algunos consejos para los líderes en tiempos del teletrabajo. ¿Cómo pueden hacer los líderes? Eh, yo creo que tiene que ver con lo que les contaba ahora. Eh, una recomendación es no caer en el micromanagement. Es muy fácil caer en eso y creo que eso puede en este momento ser, eh, se puede ver como un error, sobre todo por el efecto que tienen nuestros equipos. Hoy es un momento de muchísima incertidumbre, hay muchísimas sensaciones por las que están pasando las personas en casa. Eh, Todos los días vemos en las noticias o leemos en los diarios compañías reestructurándose, compañías alivianando sus estructuras y eso no crean que tiene un impacto importante en las personas. Todos estábamos pensando, ¿será que algún día me toca a mí o nos toca a nuestra compañía? Entonces, si eso sumado a un líder, a un gestor eh, imponente o que pone micromanagement, seguramente el resultado no va a ser positivo. Yo les recomiendo poder, sí, hacer uso de herramientas o informes donde las personas cuenten de su actividad diaria, con qué resultados han tenido durante el día, sin necesidad de estar hablando o reuniéndose cada hora o 2 veces durante el día. Simplemente eh, creen una rutina de seguimiento. Al final del día se puede pensar en una llamada, un informe que se hizo durante el día y cuál fue el resultado y que de verdad sea medible, que no sea algo subjetivo, que sea algo de verdad concreto. Realicé este informe, realicé esta llamada, envié esta propuesta, ¿sí? Contactamos o resolvimos tantas solicitudes de tantos clientes, tenemos este porcentaje de satisfacción, tantas cosas que se pueden medir, pero no caigan en el micromanagement, confíen en su gente, pero empiecen a medir, porque tampoco puedo dejar todo fuera de control sin saber qué está pasando. ¿Mm? También María Isabel me dice que qué herramientas se pueden usar para estos seguimientos. Ahí las que les acabo de decir. Déjenme leer un par más acá. Bueno, José Antonio Hidalgo nos pregunta algunas recomendaciones para manejar a los profesionales jóvenes sin presionarlos, pero haciendo sentir la autoridad. Eh, José Antonio, yo creo que hoy todos tenemos mm, por lo menos una persona, yo creo que muchos más millennials dentro de nuestros equipos. Y tiene mucho que ver con lo que hablamos durante la presentación. La forma de liderar hoy a las personas no es por medio de la autoridad o por imponer las reglas de juego. Hoy, como lo vimos
pesa muchísimo la individualidad, el propósito individual, y una persona que no se siente cómoda en una compañía o que no se siente abierta a expresarse, abierta a proponer o que se siente controlada, posiblemente esté buscando la forma de salida y esté buscando a qué otra compañía irse. Entonces, la forma o una recomendación para manejar estas personas eh, de nuevas generaciones es conocer su propósito, conocer sus habilidades, cuáles son sus motivaciones, incluso el mismo ejercicio que hago yo como gerente para encontrar mi propósito, hay que hacerlo con ellos, encontrar qué les motiva, cuál es su propósito de vida y lograr que sienta esta persona por la que tú me preguntas, bueno, es un profesional joven que está cumpliendo su propósito apoyando a la compañía. Yo creo que ahí está la clave. Si una persona siente que cumpliendo el objetivo, llegando al resultado, cumpliendo el budget, haciendo las llamadas que tiene que hacer, haciendo los informes que tiene que hacer, está cumpliendo o está un paso más cerca a su propósito individual, se va a sentir pleno en la compañía y vas a lograr explotar el máximo potencial de esa persona. Jorge Rodríguez pregunta cómo generar confianza con tu equipo en tiempos de cambio. Mm, yo creo que hay que transmitir un mensaje positivo, esto es importante, Jorge. Eh, yo creo que un efecto importante que está teniendo toda esta crisis es la moral de las personas. Si se está pasando por un mal momento de compañía o porque los resultados han caído, hay que ver cómo solucionarlo, pero al mismo tiempo hay que trabajar en la moral de las personas. Hay que mandar un mensaje positivo porque, porque al final del día, si por un lado tengo un resultado bajo y tengo gente desmoralizada o presionada, pues al final del día es una mezcla perfecta para el fracaso. Eh, Así es que yo creo que hay que, con buenas herramientas de gestión, acompañando a la gente, hay que trabajar en la moral y hay que mandar un mensaje positivo. Hay que mandar un mensaje positivo y esto en gran medida es responsabilidad de los gerentes y de los líderes para que la gente pueda seguir trabajando con motivación, con positivismo y con una moral alta para poder salir adelante ante una crisis como la que estamos pasando. Ari Seiner nos pregunta de qué manera cambia el estilo de liderazgo en la nueva etapa de teletrabajo. Creo que lo respondí antes con nuevas herramientas de gestión, sin dejar de lado el enseñar y el acompañar. Es importante también, además de gestionar y poder hacer seguimiento, seguir acompañando y seguir enseñando. Bueno, Denis Gallo nos pregunta si podemos comentar algo acerca del mercado laboral para ejecutivos en estos tiempos de COVID-19 y qué pasa después de la pandemia. Eh, yo creo que el mercado está cambiando, el mercado laboral se seguirá abriendo, hay compañías incluso que necesitarán mayor fuerza laboral para poder salir adelante ante una crisis como esta. Sin duda hay sectores que están siendo más impactados que otros. Eh, Nosotros ya hemos hablado en otras charlas de esto, pero principalmente el sector de tecnología, sector salud, sector farmacéutico, dispositivos médicos, sector alimentos y bebidas, y tal vez el sector de energía, siguen navegando y siguen trabajando y siguen dando resultados, siguen teniendo sus clientes. Entonces, por ahí estos son sectores que, que tendrán mayor apertura hacia nuevas vacantes y si entonces la pregunta está abordada desde el punto de vista como en dónde puedo encontrar mayores oportunidades, por ahí seguramente el mercado laboral es donde primero se está moviendo, pero sin duda eh, desde ya estamos viendo cómo ya hay movimiento en los sectores incluso más impactados. Okay. Valentina pone un tema importante y es el posible regreso a los trabajos de forma presencial genera mucho miedo por el riesgo al contagio. ¿Qué aconsejarías a los líderes para poder manejar la incertidumbre y miedo a sus equipos? Bueno, mi consejo es, y esto va mucho para los gerentes e incluso me atrevería para decir a los dueños de compañía, mm, se puede seguir trabajando en remoto siempre y cuando encontremos las herramientas adecuadas para poder medir la gestión y la actividad de las personas.
Yo creo que una forma de trabajar eficiente es esta, porque no solamente estamos contribuyendo a los resultados de la compañía, sino estamos contribuyendo a que no haya más contagios, a que se reduzcan eh, el tiempo en el que se va o en el que va a volver el mercado a la normalidad. E incluso eso tiene un impacto altísimo en otras cosas, como por ejemplo en la movilidad de las ciudades, ciudades como Santiago, como Bogotá, como Lima, Sao Paulo, que sufren y venían sufriendo por la movilidad. Creo que el teletrabajo y el trabajo en remoto podría aportar muchísimo a esto. Y si encontramos una buena fórmula para poder seguir dando resultados y siendo productivos desde casa o desde donde se encuentren, yo creo que esta es una forma para no tener que saltar a la calle nuevamente mañana cuando levanten las medidas de restricción. Esto incluso podría tener un impacto grandísimo en la calidad de vida de la gente, porque hoy ya no tendríamos que pensar en cómo vivir cada vez más cerca de la oficina, como lo veníamos pensando desde hace meses, sino hoy ya nos podríamos ir a vivir fuera de las ciudades o donde nos guste más vivir porque ya no dependemos de estar físicamente en una oficina. Indy nos pregunta qué recomendación le puede dar a nuestros equipos a que trabajen en la moral de ellos. Eh, Déjenles saber que ustedes están haciendo seguimiento, no están haciendo micromanagement, pero están haciendo seguimiento. Déjenlo saber porque es importante también que la gente y enséñenles cómo hacer las cosas. ¿No? A ver, Lucía Cumpa nos pregunta, ¿qué recomiendas hacer cuando tienes un líder que quiere controlar todo lo que haces? Y aun cuando opinas algo muy bueno, como por ejemplo alguna observación, y tu jefe te responde que no es tu área. Yo creo que, como lo conté a través de la charla, hoy es muy importante la individualidad. Hoy una empresa que quiera imponer las formas, o la forma, perdón, de hacer las cosas, o quiere imponerle a una persona adaptarse a la cultura de la compañía, está cometiendo un grave error. Yo creo que cuando hablamos de cambio cultural es tener justamente esa apertura a entender la cultura de cada persona. Y si una persona no está siendo escuchada, no está siendo valorada, sus propuestas, sus opiniones no son tenidas en cuenta, es un espacio para tener una conversación con su líder, con su jefe, con su gerente, para hacerle saber esa incomodidad. Y más que poner un problema, es poner un tema. ¿Mm? Yo creo que hoy más que nunca pesa o es muy valorada la apertura a la charla y tener reuniones one-to-one con las personas, entender cuál es su momento, entender qué le gusta, qué no le gusta, es sumamente valorado. Y creo que inclusive este es un buen paso para llegar a ser un buen líder. ¿Sí? Y yo siento que hoy no estoy siendo escuchado y pongo eso sobre la mesa, seguramente esa conversación me va a dar herramientas para manejar la misma situación con alguien de mi equipo que me pueda suceder más adelante.